Ok. La segunda parte de nuestro libro es mucho más sutil, tal vez más importante a lo largo, y fue mi preocupación inicial al escribir la parodia, como voy a explicar más tarde. El segundo blanco es el relativismo epistémico o relativismo cognitivo, o sea, más o menos, estoy obviamente simplificando, pero más o menos la idea que la ciencia moderna no es más que un mito o una narración, entre comillas, o una construcción social, entre otras. Y en dos capítulos del libro que llamamos intermezzi, un capítulo bastante largo sobre el relativismo cognitivo en filosofía de las ciencias, un capítulo más breve sobre los malentendidos postmodernos a propósito de la ciencia reciente, sobre todo la teoría del caos. Tratamos de desenredar muchas de las confusiones que son frecuentes en los círculos postmodernos y círculos de estudios culturales, por lo menos en Estados Unidos, como por ejemplo utilizar ideas válidas de la filosofía de las ciencias, por ejemplo la subdeterminación de la teoría por los datos o la carga teórica de las observaciones, pero extendiendo estas ideas válidas a extremos que no son justificados para apoyar supuestamente un relativismo cognitivo radical. Entonces, como ven, el libro tiene estas dos partes y es muy importante comprender que deben ser evaluadas separadamente y que los blancos son diferentes. La primera parte, los blancos son principalmente franceses. En cuanto al relativismo cognitivo, nuestros blancos son más bien norteamericanos y británicos con algunos franceses. ¿Y cuál es la relación entre estas dos partes? ¿Por qué valía la pena juntarlas en un libro? Bueno, hay una débil, hay que subrayar la débil relación lógica, o sea que si uno acepta el relativismo cognitivo, entonces no tiene mucha razón por qué indignarse por los abusos de ideas científicas, porque la ciencia de todas formas no es más que otra narración, no importa mucho trastornarla. Pero creo que el lazo más importante entre las dos partes del libro es sociológico, o sea, que los autores franceses de las imposturas están de moda en más o menos los mismos círculos de letras y de ciencias sociales estadounidenses, donde el relativismo cognitivo es la filosofía subyacente más o menos no examinada, o sea, no pretendo que el relativismo sea en general una filosofía explícita, más bien es un zeitgeist bastante vago e implícito. Ok, entonces lo que quisiera hacer en esta charla, y después vamos a profundizar en la discusión después, es tratar de ilustrar estas dos partes del libro y responder a algunas de las objeciones naturales que se han hecho a nuestros argumentos. Ok, primera parte, las imposturas. Comencemos con
con algunos ejemplos. En este país sé que hablar de Jacques Lacan es un punto delicado, pero bueno, voy a poner el dedo en la llaga. Primer ejemplo, en una conferencia dictada en el año 1960, Lacan, bueno, no voy a leer todo, pero Lacan hace un cálculo, entre comillas, un cálculo completamente fantasioso. Tiene S mayúscula significante dividido por S minúsculo significado igual a S minúsculo el enunciado, con S mayúsculo igual a -1, entonces S minúsculo igual a raíz cuadrada de -1, un número imaginario. Y 2 páginas después explica por qué la raíz cuadrada de -1 puede ser igualada al órgano eréctil. Bueno, hemos escrito el libro más o menos en un tono sobrio, para no ser acusados de sexópatas. Sí, ser demasiado escandalosos. Pero en este momento no podíamos resistirnos de observar que es preocupante de ver nuestro órgano eréctil igualado a un número imaginario, y nos recuerda a Woody Allen. ¿Conocen la película Dormilón? Cuando están a punto de reprogramarle el cerebro, y dice: pero ustedes no pueden tocar mi cerebro, es mi segundo órgano favorito. Bueno, es un ejemplo de Lacan. Otro ejemplo, menos divertido pero tal vez más grave, en el cual pretende aplicar la teoría matemática de los espacios compactos. Es un concepto muy técnico de topología matemática o análisis matemática que se aprende, yo diría, probablemente en tercer año de estudios en la Facultad de Matemática, un cuarto año. Pretende aplicar la teoría matemática de espacios compactos al llamado espacio de la jouissance, del goce, imagino en castellano, en psicoanálisis. Y en este extracto, que es de varias páginas, utiliza términos altamente técnicos de las matemáticas sin el mínimo respeto por su significado, los mezcla arbitrariamente. Y la cosa increíble es que no explica jamás lo que estos conceptos matemáticos tienen que ver con su tema pretendido, el espacio de la jouissance. En psicoanálisis está jugando con la palabra espacio. Yo no sé qué quiere decir espacio de la jouissance en psicoanálisis, tal vez tenga una significación para él, pero la palabra espacio tiene un significado muy preciso en topología matemática, y si él quiere mezclar esos dos conceptos, me parece que tiene la obligación de explicar la relación que pretende ver entre los dos conceptos, y no lo hace. Tercer ejemplo, Julia Kristeva, en su libro famoso Semiotiche, investigaciones para una semioanálisis, de fines de los años 60, el libro que la hizo famosa. En un análisis del lenguaje poético, es su tema, cita repetidamente partes muy técnicas
de la teoría matemática de conjuntos. En efecto, pretende que una teoría del lenguaje poético puede basarse en la teoría matemática de conjuntos, pero las partes más técnicas cita el axioma de elección y la hipótesis generalizada del continuo. No sé si están aquí algunos matemáticos. Otra vez son partes de la teoría de conjuntos que se utilizan bastante raramente en la mayoría de las investigaciones en matemáticas, casi nunca en física, y nunca, que yo sepa, en química o biología. Y milagrosamente aparecen ser relevantes en un análisis del lenguaje poético. Otra vez, no explica jamás la relevancia, es sencillamente lo que llamamos en inglés name dropping, como decir en castellano, impresionar el lector con los nombres de estos conceptos, sin explicar el contenido y sobre todo sin explicar la relevancia para lo que está estudiando. Estos conceptos tienen que ver con conjuntos infinitos, y yo no sé dónde en poesía o en lingüística uno va a encontrar conjuntos infinitos. Último ejemplo entre los muchos que están en el libro, Deleuze y Guattari, en su libro ¿Qué es la filosofía?, que fue un bestseller en Francia en el año 91, está lleno de palabras muy técnicas proveniendo de la física o de la matemática, arregladas en frases que a un lector no advertido podrían parecer profundas observaciones sobre problemas filosóficos de la matemática o de la física, pero en realidad no es más que una ensalada de palabras sin sentido alguno, y es muy impresionante en este caso, páginas enteras. Tenemos una cita de Guattari de 2 páginas enteras y no se entiende nada en las 2 páginas, pero está lleno de palabras muy técnicas.